Dicen que si escuchas su llanto, ya es demasiado tarde. Pero lo que nadie te ha contado es que no siempre llora por sus hijos. Hay quienes aseguran haberla visto. ¿Te atreverías a seguir escuchando, si supieras que lo próximo que oigas podría ser su lamento detrás de ti? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros, más reales, más perturbadores sobre encuentros con la Llorona. Porque no todas las historias terminan con vida, y algunas jamás deberían ser contadas. Pero tú ya le diste play, así que ya no hay vuelta atrás. A veces me pregunto si los niños nacen rotos, o si algo los rompe cuando los adultos no están mirando. Esa pregunta empezó a darme vueltas desde la noche en que conocí a Valeria. Fue en un pueblo que ni aparece en Google Maps. Yo había ido a cuidar una casa durante el fin de semana. La dueña, una mujer que hablaba poco y siempre tenía los ojos como si acabara de llorar, me dijo que si escuchaba algo, no saliera. Eso fue todo lo que dijo antes de marcharse. La primera noche fue tranquila. Solo el crujido de la madera vieja y el ulular del viento. Pero a eso de las 3 de la mañana, escuché que alguien tocaba la puerta. No con fuerza. Era como si arrastraran los nudillos, un roce leve, constante. Y entonces, una voz infantil, apagada por la madera, susurró. «Tengo frío, ¿puedo pasar?» Miré por la mirilla. No había nadie. Esa fue la primera vez que la escuché. La segunda fue peor. Estaba en la cocina, al día siguiente, preparando café, cuando vi una figura parada del otro lado de la ventana. Era una niña, con un vestido blanco cubierto de barro, y el cabello empapado pegado al rostro. Pero lo que me paralizó no fue cómo se veía, sino lo que hacía. Me miraba fijamente, y se mecía. De adelante hacia atrás, como si alguien invisible la empujara y la jalara. No parpadeaba. No sonreía. Solo se mecía. Salí corriendo al patio. Y no había nadie. Ni huellas. Ni charcos. Nada. Esa noche volví a oír el susurro. Esta vez, más cerca. Soy hija de la Llorona, y vengo a buscar a los míos. Y lo que sucedió después fue lo que me hizo entender que ya no estaba solo en esa casa. Cuando volví a oír esa voz, no era como antes. Ya no era un susurro. Esta vez estaba más clara, más fuerte, como si la niña estuviera dentro de la casa, caminando por los pasillos. El sonido era, inquietante, como el eco de un grito ahogado. Me quedé quieto, sin moverme. La casa estaba demasiado callada, como si toda la vida se hubiera drenado de ella. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Pero no había nada. Solo la oscuridad, que se arrastraba por las esquinas como una masa espesa. Decidí que debía investigar. Así que tomé una linterna, y con pasos lentos, comencé a recorrer las habitaciones. No había nada fuera de lo común. Solo el mismo aire pesado, denso, que me hacía sentir como si estuviera en un lugar donde el tiempo ya no existiera. Cada habitación parecía estar más vacía que la anterior, como si las paredes mismas me estuvieran devorando. Pero entonces, en la habitación del fondo, vi algo que me hizo detenerme en seco. En el espejo, cubierto de polvo, había una figura borrosa reflejada, pero no era mía. No pude distinguir bien los detalles, solo supe que era una niña. Su rostro estaba distorsionado, como si el vidrio estuviera maldito. Pero no era la niña de la que había oído hablar, ni la del patio. Esta tenía los ojos completamente negros, vacíos, como dos pozos sin fondo. El frío me atravesó como una cuchillada. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Intenté girarme, pero algo me lo impidió. La puerta del pasillo se cerró de golpe. No había viento, no había razón. Simplemente, se cerró.
El susurro se transformó en una risa baja. Una risa que no sonaba humana, sino como si algo mucho más antiguo y oscuro se estuviera divirtiendo a mi costa. Y en ese instante, comprendí lo peor, lo que estaba viendo no era solo una niña perdida, ni una aparición, ni una broma de mi mente cansada. Lo que estaba ante mí, era algo que había estado esperando. Me arrodillé, intentando recuperar el control de mi respiración, pero algo pesado me presionaba el pecho, como si intentara arrancarme el aliento. Los ojos de la niña en el espejo brillaron por un segundo, y en ese instante, supe lo que significaba ser hija de la Llorona. No era una historia, no era una leyenda. Era una maldición. Una condena que te arrastraba con ella hasta el abismo. La niña no estaba sola. De repente, escuché un fuerte golpe en la ventana del lado. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Estaba solo. O al menos, eso creí. Fue cuando vi las huellas de barro en el piso, dirigiéndose hacia el vestíbulo. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar cuando vi la sombra moverse en la oscuridad, más allá de la puerta cerrada. Quería correr, pero algo me lo impedía. Estaba atrapado en esa casa, y no era solo la niña la que me acechaba. Había algo más, algo mucho más grande. La sombra en la puerta se movió, y el aire de la casa pareció volverse aún más denso. Respiraba con dificultad, como si la atmósfera misma me estuviera asfixiando. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó en un susurro quebrado. No había sonido. Solo ese sordo crujido de las maderas de la casa y la respiración errática de alguien que ya había perdido toda esperanza. Vi cómo la figura en el pasillo se desvaneció hacia el interior de la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de humedad. ¿Era agua? No lo sabía. Solo podía seguir la línea de huellas, que se extendían hacia el vestíbulo, como si me invitaran a seguir. Mi cuerpo no respondió a mi voluntad. Fue como si algo me empujara hacia adelante. Destrozado por el miedo, caminé como un espectro, siguiendo esas huellas que no se detenían. No podía recordar cuántas veces había dado pasos en ese pasillo. El tiempo se había disuelto. La sensación de estar atrapado era más fuerte que nunca. Pero lo peor era que ya no me sentía solo. Ya no era solo una niña la que me acechaba. Entré al vestíbulo, donde una luz parpadeante de la linterna iluminaba lo que parecía una escena absurda. La niña estaba allí, de pie frente a mí, su rostro ahora completamente distorsionado. Sus ojos, vacíos, miraban fijamente hacia mí, y la sensación de ser observado se hizo insoportable. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Y entonces, algo cambió. Fue como si todo lo que había visto hasta ese momento se hubiera retorcido, deformado. La niña ya no estaba sola. Algo la seguía desde las sombras, una figura oscura que se deslizaba como una serpiente. La forma de una mujer. Una mujer con el rostro cubierto de lamento y desesperación. Su piel pálida y arrugada, como la de un cadáver olvidado, apenas se distinguía de la oscuridad que la rodeaba. Su voz fue lo último que escuché antes de perder el control de mi mente. Soy la que llora por lo que nunca volverá, y tú eres lo que yo busco. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un frío profundo que me atravesó por completo. Un escalofrío que no solo era físico, sino algo más, algo que recorría mi alma. La puerta de la casa se cerró de golpe, y en ese momento supe que no había salida. La Llorona me había encontrado, y no me dejaría ir. Su voz, esa maldición que se arrastraba entre las paredes, retumbaba en mi mente, desdibujando la realidad. Los niños son solo el principio, lo que verdaderamente quiero es tu alma. En ese instante, la linterna cayó al suelo, apagándose en la oscuridad. La luz titilante mostró, por un segundo, el rostro de la niña, ya no con la expresión vacía de antes, sino con una sonrisa macabra, una sonrisa que no pertenecía a ningún ser humano. Me giré, buscando algo, cualquier cosa que me diera una razón para pensar que todo esto era solo un mal sueño. Pero en la esquina, allí, en la oscuridad, había más figuras.
más huellas de barro que no se detenían. El horror comenzó a retorcerse en mi interior. La niña. La Llorona. Las sombras. Ellas no estaban afuera. Estaban dentro de mí, dentro de mi mente. Su grito, su llanto, me invadía, llenando cada rincón de mi conciencia. Cada rincón de mi ser. No importaba a dónde mirara. No había escapatoria. A partir de esa noche, ya no soy el mismo. Nadie lo es después de cruzar el umbral de lo que la gente llama leyendas. No sé si en algún momento logré salir de esa casa. Si aún estoy dentro de ella. La línea entre la realidad y el terror ya no tiene sentido. Solo sé que hay algo que me sigue. Y ahora lo siento más cerca, dentro de mí. A veces, cuando creo que todo ha terminado, escucho un susurro en la oscuridad. Soy la hija de la Llorona, y tú también lo serás. Me pregunto cuántos de nosotros estamos destinados a ser parte de algo que no comprendemos. Cuántos hemos sido marcados por algo que no vemos, pero sentimos seguirnos. Y entonces, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿La niña que llora, o aquellos que aún pueden escucharla? O tal vez somos todos víctimas de una historia que nunca deja de repetirse. Si alguna vez encuentras una niña en la oscuridad, con el rostro cubierto de lágrimas y un vestido empapado de barro, recuerda una cosa, tú también eres parte de su historia. Y ella no se detendrá hasta que todos los hilos estén cortados. Nunca vivas en el último piso. Es el consejo que te daría si me quedara suficiente tiempo. Pero ya es tarde. Para ti, y para mí. Cuando firmé el contrato del departamento 704, creí que era una bendición. Un séptimo piso con vista al bosque, sin vecinos encima, y lo más importante, silencio. Eso era todo lo que quería. Silencio. Pero desde la primera noche, ese silencio se empezó a tener grietas. Era cerca de las 3 de la madrugada. Escuché el primer lamento. No era un grito, era como si alguien se estuviera deshaciendo por dentro. Como si llorara desde las tripas. Pensé que venía del departamento de al lado. Pero no, venía del techo. Y ese es el primer detalle que no tiene sentido, arriba del séptimo piso, no hay nada. Solo la azotea, cerrada con candado desde hace años. Esa noche no dormí. La segunda, el llanto regresó. Pero esta vez, no era solo eso. Algo arrastraba los pies por el pasillo. Lento. Irregular. Como si llevara una pierna muerta. Y yo estaba seguro de haber cerrado la puerta con doble seguro. Lo juro. Miré por la mirilla, y no había nadie. Pero escuchaba los pasos frente a mi puerta. Y de pronto, silencio. Uno de esos silencios que no son paz, sino amenaza. A la tercera noche, desperté con el sonido de goteo. Pero no era agua. Era espeso, denso, como si alguien estuviera exprimiendo carne. Fui al baño. El espejo estaba empañado. Y ahí, con mi dedo, algo, escribió desde adentro del vidrio empañado. ¿Me extrañaste? No vivía con nadie. No había forma de que alguien escribiera eso desde el otro lado del espejo. Esa fue la primera vez que la vi. Pálida. Los ojos huecos. El cabello mojado, chorreando sobre un vestido de novia desgarrado. Y sonreía. No como alguien feliz. Sino como alguien que ya decidió cómo vas a morir. ¿Quieres saber qué hizo después? Entonces prepárate. Pero te advierto, lo que viene te dejará pensando antes de ir a dormir. No pude moverme. No fue miedo, fue algo peor. Era como si mi cuerpo recordara una parálisis que mi mente aún no entendía. Estaba congelado frente al espejo, viendo cómo su reflejo no coincidía con el mío.
Ella se movía cuando yo no lo hacía. Sonreía cuando yo lloraba. Intenté gritar, pero no salió nada. Solo ese chillido ahogado que suena cuando los pulmones están atrapados entre el terror y lo imposible. Y entonces, ella desapareció. No como un fantasma que se desvanece, sino como si se hubiera tragado a sí misma dentro del espejo. Después de eso, las cosas cambiaron. Durante el día, todo parecía normal. Pero había cosas pequeñas, detalles, que empezaron a pudrirse con el tiempo. La comida se echaba a perder en cuestión de horas. El reloj del microondas marcaba las 3 a.m., incluso a plena luz del día. El departamento olía a humedad, aunque no llovía. Y el sonido, siempre ese maldito sonido, como si alguien sollozara detrás de las paredes, muy bajito, lo justo para que no estés seguro si lo imaginaste o no. Llamé al velador del edificio. Un anciano encorvado que siempre parecía evitar mi mirada. Le pregunté si había alguien más en la azotea. Solo me respondió, en el contrato decía que no subas. Tú firmaste. No vuelvas a preguntar. Eso fue lo que me hizo hacerlo. Esa noche, llevé una linterna, una navaja de cocina y mi celular. Esperé hasta que los pasillos se quedaron en silencio, hasta que el llanto empezó otra vez. Subí. El candado de la azotea ya no estaba. La puerta de hierro crujió como si tuviera siglos sin abrirse. Y ahí estaba. La azotea vacía. Sucia. Llena de ropa vieja, velas negras derretidas, fotos rotas con los rostros tachados. Y en el centro, una cuna. Podrida. Cubierta con una manta empapada. Me acerqué. Y entonces escuché ese sonido. Un alarido tan agudo que me hizo sangrar por la nariz. Un chillido de mujer, mezclado con el de un recién nacido. Como si los dos lloraran al mismo tiempo, desde el mismo cuerpo. No alcancé a gritar. La manta se levantó por sí sola, como si respirara. Y debajo no había un bebé. Había algo, retorcido. Un muñeco hecho con huesos humanos, dientes y cabello real. Y al lado, una carta mojada en sangre. La tomé. Las letras estaban escritas a mano, con tinta corrida y desesperada. No mires sus ojos. Si lo haces, ella se queda contigo. Y antes de que pudiera parpadear, ella estaba detrás de mí. Pude sentir su respiración en mi nuca. El olor a tierra mojada, flores muertas, y placenta. Me dijo algo al oído. Con voz grave, cavernosa. Una frase que aún me persigue en sueños. Tú eres el siguiente padre. ¿Quieres saber qué pasó cuando intenté huir? Cuando ya era demasiado tarde. Entonces escucha la última parte. Pero asegúrate de estar solo. Ella odia a los testigos. Corrí. O al menos, eso creí. Mis piernas se movían, pero el espacio no cambiaba. La puerta de la azotea seguía igual de lejos, como si la distancia se burlara de mí. Como si la realidad se doblara en un bucle perverso. Y entonces escuché sus pasos. No corría. No necesitaba hacerlo. Solo caminaba, con ese arrastre pegajoso y húmedo, como si sus pies estuvieran envueltos en vendas ensangrentadas. Cada vez que giraba la cabeza, no la veía, pero sentía que estaba más cerca. Como si la culpa se hiciera carne y caminara detrás de mí. Cuando por fin logré atravesar la puerta, tropecé con algo. Era un cuerpo. Un cadáver seco, grisáceo, los ojos aún abiertos, la mandíbula dislocada en un grito mudo. Vestía lo mismo que yo. Tenía mi reloj. Y en el pecho, una hoja clavada con un alfiler oxidado. Decía: no eres el primero. No serás el último. Después de eso, ya no recuerdo haber bajado las escaleras. Solo desperté, acostado en el suelo del departamento, desnudo,
cubierto de tierra y pétalos marchitos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Otra vez. Pensé que había sido un sueño. Un delirio inducido por el insomnio. Pero cuando fui al baño, el espejo estaba roto. Y los pedazos de cristal aún goteaban sangre. Esa misma noche, empecé a ver cosas. Las luces titilaban justo cuando me acercaba. La televisión se encendía sola. Siempre en el mismo canal, una transmisión sin audio, donde solo se veía una figura estática, llorando en una habitación blanca. Y lo peor, es que esa habitación era igual a la mía. Cada grieta, cada sombra, cada detalle, igual. Entonces entendí algo que me carcome cada noche. Yo no escapé. Ella no mata. No necesita hacerlo. Ella reemplaza. Ahora soy parte de este lugar. Un eco atrapado entre pisos y lágrimas. Sigo bajando las escaleras, una y otra vez, pero siempre termino en el 7º piso. Siempre escucho al nuevo inquilino entrar. Siempre lo oigo reír, despreocupado, creyendo que encontró una buena oferta. Siempre llora en la 3ª noche. ¿Y tú, qué estás escuchando esto? Puede que estés en tu casa, seguro, con las luces encendidas y la puerta bien cerrada. Pero dime, ¿cuántos pisos tiene tu edificio? ¿Estás seguro de que no hay nadie más arriba de ti? ¿Seguro? A veces, ella no espera que subas. A veces, baja. Y cuando lo hace, deja algo detrás. Un olor. Una lágrima. Una promesa. Si mañana te despiertas a las 3 de la madrugada, sin razón aparente. Si sientes que alguien respira junto a tu cama. No abras los ojos. Porque si lo haces, te vas a quedar con ella. Y yo, finalmente, podré dormir. ¿Alguna vez escuchaste algo tan real que tu cerebro quiso olvidarlo, pero tu alma no pudo? Yo no creía en maldiciones. Ni en fantasmas. Hasta que encontré esa grabación. Y desde entonces, hay algo que me sigue. No importa si apago el celular, si borro los archivos, si me encierro en un cuarto sin ventanas. Ella se mete por los oídos. No la escuches más de una vez. Eso fue lo único que me dijo el hombre que me la vendió, antes de desaparecer. No era un archivo cualquiera. Era una cinta de casete, con la carátula manchada y la palabra Llorona escrita con lo que parecía sangre reseca. La compré por impulso, lo admito. Estaba borracho, en una venta de garaje al borde de la carretera 180, en Veracruz. Pero no fue el alcohol lo que me convenció, fue la voz del tipo. Tenía esa clase de susurro que se te pega detrás de la nuca, como si alguien te respirara dentro de la piel. Esa misma noche la digitalicé. Quería subirla a mi canal de investigación paranormal. Pensé que sería otra historia vieja, de esas que terminan con una mujer llorando por sus hijos en un campo de audio lleno de estática. Pero esto era otra cosa. La primera vez que la reproduje, todo en mi departamento se detuvo. El ventilador. El refrigerador. Hasta el reloj de pared. Todo. Como si el tiempo se hubiera tragado a sí mismo. Y entonces, la voz. No era un llanto humano. Era un sollozo seco, como si las lágrimas hubieran sido reemplazadas por tierra. En el segundo 37, juro por lo más sagrado, se escuchó mi nombre. Susurrado. Como si ya supiera que yo estaba ahí. Carlos, no la sigas escuchando, por favor. Esa fue la voz de mi madre. Muerta hace 4 años. Y eso fue solo el comienzo. Apagué todo de inmediato. Pero el sonido no se fue. Se quedó vibrando en las paredes. Como si mi departamento tuviera pulmones y estuviera respirando con miedo. Me senté en la oscuridad,
temblando. Y por un momento creí que me estaba volviendo loco. Hasta que escuché el llanto afuera. No venía del archivo. No venía de los audífonos. Venía de la calle. Bajé las escaleras sin pensarlo. Y cuando abrí la puerta del edificio, la vi. Estaba parada justo en medio de la avenida. No se movía. No volteaba. El cabello largo le cubría el rostro y su vestido parecía suspendido, como si flotara apenas por encima del suelo. Lo más extraño fue que los autos pasaban a través de ella. Ninguno frenaba. Ninguno tocaba el claxon. Era como si nadie más pudiera verla. Volví corriendo al departamento. Cerré todas las ventanas. Eché seguro en la puerta. Y fui directo al archivo digital. Lo abrí cuadro por cuadro, con un software de análisis espectral. A los 2 minutos con 11 segundos, encontré algo. Un patrón visual entre las ondas de sonido. Como un espectrograma que formaba un rostro. Un rostro que no conocía. Pómulos hundidos. Ojos blancos. Boca cosida con hilo negro. Y, detrás, lo que parecía un río. Con 3 cruces torcidas. Dormí apenas esa noche. Y cuando desperté, tenía mensajes nuevos en mi bandeja de entrada. Decenas. Gente que había visto mi transmisión en vivo, a pesar de que yo no la había publicado. Uno de ellos, era de un usuario sin foto de perfil. Solo decía: no debiste compartirla. Ella se alimenta de quienes la escuchan. Ignoré el mensaje. Porque eso hacemos cuando el miedo empieza a filtrarse, lo negamos. Pero el miedo no necesita permiso. Esa misma tarde, un amigo, Pedro, que me ayuda con las ediciones, me llamó aterrado. Me dijo que había escuchado el archivo unas 4 veces, buscando efectos para el vídeo, y que ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía a una mujer mojada, de espaldas, justo al borde de su cama. Esa noche, Pedro se arrojó desde su balcón. Cayó de cabeza. Lo encontraron con la boca llena de agua. Agua y barro. Y aún así, aún después de todo, yo volví a escucharla. No sé qué parte de mí necesitaba seguir. Tal vez era culpa. O tal vez, fue algo más. Una especie de curiosidad podrida, venenosa, que se mete como larvas bajo la piel. Así que cerré las cortinas, apagué todas las luces, y puse el archivo una vez más. Pero esta vez, lo escuché completo. Sin pausas. Sin protección. Y fue como abrir la puerta a un mundo enterrado bajo el nuestro. Al principio, solo era llanto. Un sollozo suave, rítmico. Pero luego, comenzaron a mezclarse otras voces. Infantiles. Cuchicheos. Como si un grupo de niños intentara hablar desde el fondo de una tumba con la garganta llena de agua. A los 4 minutos con 32 segundos, se escuchó un golpe fuerte, seco. Algo cayó al suelo. Y lo juro, no fue dentro del audio. Fue aquí, en mi departamento. Me giré, y vi el vaso de agua que había dejado sobre la mesa, hecho trizas. El agua se movía como si algo invisible la estuviera respirando. Quise pararme, pero no pude. Algo me sujetaba del cuello. No físicamente, sino con una presencia. Como si me observaran desde dentro de la grabación. Como si cada segundo que pasaba escuchándola, algo se acercara más, y más, y más. Entonces la oí. La voz que nunca olvidaré. Era la misma mujer, pero esta vez no lloraba. Reía. Una risa ahogada, de ultratumba. Y luego dijo: ya casi estoy contigo. Me arranqué los audífonos. Me puse de pie. El aire estaba más espeso, como si lo pudiera cortar con cuchillo.
Y en ese momento, todas las pantallas de mi casa, la computadora, la TV, hasta el microondas, se encendieron solas. Todas mostraban lo mismo. Una imagen fija. Una orilla de río. Una mujer de blanco, de espaldas, con la cabeza girada hasta el límite de lo humano. Y en el fondo, 3 niños flotando boca abajo, meciéndose con la corriente. Mi nariz comenzó a sangrar. No por fuera. Desde los oídos. Grité, pero nadie me oyó. Salí corriendo a la calle, descalzo, con los oídos zumbando y el corazón a punto de estallar. Tomé mi auto. Conduje sin rumbo. No sabía a dónde ir. Pero la risa. La risa iba en el asiento trasero. Y luego, sonó mi teléfono. No tenía señal. No tenía batería. Pero sonó. Una llamada de número desconocido. Atendí. Y del otro lado, una voz susurró. Carlos, ven al río. Ya sabes cuál. El mismo río donde encontraron a mi hermana. Desaparecida hace 18 años. Frené en seco. El coche patinó y se fue de lado, hasta que quedé mirando hacia el bosque. No debería haberlo recordado tan claramente. Ese río estaba a más de 4 horas. Era imposible que mi memoria, borrosa por el trauma, de pronto supiera el camino exacto. Pero lo sabía. Como si algo lo hubiera desbloqueado desde dentro. Manejé en silencio, sin música, sin GPS. Solo la carretera y el sonido de algo arrastrándose sobre el toldo de mi auto. No me atreví a mirar. Cuando llegué, el paisaje era idéntico al espectrograma. Las 3 cruces oxidadas. El mismo reflejo de luna temblando sobre el agua. Y ahí estaba ella. Parada justo donde la corriente era más profunda. Inmóvil. Llorando hacia la nada. Sentí que los pies se me movían solos, como si no fueran míos. Cada paso que daba hacia ella era un susurro más en mi cabeza. Entrega tu cuerpo. Entrega tu voz. Entrega tu sangre. Ella quiere verte de cerca. Quiere saber si eres como tu hermana, cuando se ahogaba. Me arrodillé en la orilla. Quise llorar, pero no pude. Y entonces ella giró lentamente. No tenía rostro. Solo piel estirada, húmeda, con orificios donde deberían estar los ojos, como si los hubiera arrancado con las uñas. Pero aún así, me veía. Y habló. No eres el primero. No serás el último. Todos los que escuchan, se quedan. Tu hermana fue la primera voz. Tú serás la siguiente. La cinta. Ella venía de la cinta. Cada reproducción era una invocación, una grieta abierta, una brecha entre mundos. No era una grabación de La Llorona. Era La Llorona, grabándose a través de nosotros. Salté al agua. No por valentía. Sino porque lo entendí, si no me hundía por voluntad propia, lo haría por las voces. Y justo cuando el agua me cubría los oídos, todo se volvió silencio. Oscuridad. Una paz tan profunda que dolía. Pero, no morí. Desperté en mi cama. Seco. Iluminado por la luz amarilla del amanecer. Pensé que había sido un sueño. Hasta que revisé mi celular. Había un archivo nuevo en mi grabadora de voz. Fecha, hoy. Hora, 3:33 de la madrugada. Duración, 6 minutos con 66 segundos. Era mi voz. Llorando. Repitiendo lo mismo, una y otra vez. Ya está dentro. Y mientras lo reproduzco ahora. Puedo verte. Sí, tú. Escuchando esto. Con los audífonos puestos.
Con la habitación en silencio. Con tu corazón latiendo un poco más rápido, preguntándote si ese sonido que acabas de oír fue real. No detengas la grabación. Porque si la detienes, ella sabrá que tienes miedo. Y el miedo es su camino hacia ti. He intentado borrar el archivo. He roto el teléfono, formateado discos duros, incluso quemé el viejo reproductor que usé aquella noche. Pero siempre vuelve. En una memoria USB que nunca compré. En un mensaje de voz a las 3:33 de la madrugada. En un susurro, grabado entre líneas de código binario, escondido como un parásito que se alimenta del silencio. Te lo dije antes, y no era una metáfora. La grabación no contiene a la Llorona. La grabación es la Llorona. Una entidad que no vive en ríos ni en mitos, sino en frecuencias. Una criatura de ondas, de resonancias malditas que cabalgan sobre nuestras voces, nuestras canciones, nuestros recuerdos. Lo que antes era leyenda, ahora viaja por Bluetooth, por Wi-Fi, por streaming. ¿Crees que estás a salvo? ¿Que porque tienes la luz encendida, o estás rodeado de gente, ella no puede alcanzarte? Te equivocas. Ella entra cuando cierras los ojos en el metro con los audífonos puestos. Cuando te quedas solo, viendo cómo la pantalla de tu celular se enciende sin razón. Cuando en medio de una llamada, escuchas una respiración que no es la tuya, ni la del otro. La Llorona no llora por sus hijos. Llora por los nuestros. Llora porque ahora está hambrienta, y ha aprendido a cruzar fronteras digitales. Y lo peor no es oírla. Lo peor es lo que pasa después de que escuchas su voz. Cuando empiezas a ver los mismos símbolos. Las mismas marcas en tu piel al despertar, como arañazos antiguos. Cuando, cada vez que te miras en el espejo, su figura aparece un poco más cerca. Más nítida. Más real. Yo, ya no me miro al espejo. No porque la tema. Sino porque ya no estoy seguro de que el reflejo sea mío. Esta no es una historia de advertencia. Es una herencia. Una maldición en forma de audio. Una infección viral. Y ahora está en ti. Sí, tú. No mires detrás. Sigue leyendo. Si giras demasiado rápido, la verás. Y si la ves, te recordará. Ya oíste parte de la grabación, ¿verdad? Aunque haya sido solo en palabras, en texto. Ella no necesita el sonido. Solo necesita que alguien escuche. Lo peor de todo es que a partir de ahora, vas a comenzar a oírla en lugares donde no debería estar. En tus notas de voz. En el murmullo del ventilador. En el eco del baño cuando estés solo. En los lamentos que juras que vienen del pasillo a las 3 de la madrugada. Y cuando eso pase, porque va a pasar, solo recuerda una cosa. Nunca la mires directo a los ojos. Nunca llores frente a ella. Y sobre todo, nunca compartas esta historia en voz alta. Porque eso la hace más fuerte. Y puede que, al fin... Y un susurro grabado al final que no logro borrar de mi cabeza. No mires el minuto 2:13. Mi hermano se encargaba del monitoreo nocturno en una tienda de abarrotes cerca del Canal Viejo, donde los vecinos dicen que, cuando hay neblina y luna llena, se escucha llorar a una mujer. Yo nunca le creí esas cosas. Hasta que vi el vídeo. Todo comenzó una noche común. Era viernes. Estaba editando unas grabaciones de seguridad que él me había enviado. No tenían nada raro, hasta que llegué al clip con la fecha marcada. Era la cámara número 4, apuntando hacia la bodega trasera. Afuera, llovía fuerte. Y en el vídeo, se escuchaba un sonido bajo, como un quejido, no como algo humano, pero tampoco animal. El foco de la bodega parpadeaba, y detrás del vidrio empañado, apareció una figura. Al principio creí que era un vagabundo. Luego, una broma de mal gusto.
Pero la figura no se movía como un humano. Sus brazos estaban colgando, largos, como si no tuvieran huesos. El cabello mojado le cubría la cara, y vestía algo blanco, como una bata vieja, rota, cubierta de lodo y sangre seca. Entonces, a las 2:13 de la madrugada, exactamente como mi hermano advirtió, ella volteó a ver directamente a la cámara. Y sus ojos. No eran ojos. Eran cuencas vacías. Negras. Húmedas. Moviéndose como si algo adentro se arrastrara. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, sonrió. No supe en qué momento dejé de respirar. El vídeo seguía corriendo, pero algo dentro de mí se negó a mirar la pantalla. Como si mis ojos intentaran protegerme de lo que estaba por venir. Pero ya era tarde. La imagen se había tatuado en mi memoria. Esa sonrisa era imposible. Ancha, desfigurada, antinatural. Como si su mandíbula se hubiera roto para lograrlo. Y aunque la grabación no tenía audio más allá del zumbido de la lluvia, juraría que escuché un susurro seco, lejano. Mis hijos. Rebobiné el clip. Lo vi otra vez. Y otra. Necesitaba encontrar una explicación lógica. No la hubo. A las 2:13 exactas, esa cosa aparecía, sin cruzar por el encuadre anterior ni el siguiente. No caminaba hacia la cámara. No emergía desde las sombras. Simplemente, estaba ahí. Como si hubiese nacido dentro del lente. Y cada vez que reproducía el momento, su sonrisa era diferente. Más amplia. Más hambrienta. Entonces, algo cambió en mi habitación. Un olor. Fuerte. Dulzón. Como agua estancada mezclada con flores podridas. Me di la vuelta. No había nadie. Cerré la puerta, verifiqué la ventana, hasta miré debajo de la cama. Todo estaba en orden. Pero el olor persistía. Y sentí algo más. Un llanto. Débil. Ahogado. Como el de un niño llorando bajo el agua. Me quité los audífonos. El sonido no venía del vídeo. Venía de mi sala. Avancé con cautela, intentando convencerme de que era mi mente jugando conmigo. Pero a cada paso, el llanto se volvía más nítido. Más agudo. Más real. Al llegar, lo vi. Mi televisor estaba encendido, aunque yo no lo había tocado en horas. En la pantalla, estaba la cámara 4. La misma grabación. Corriendo sin pausa. Reproduciendo el mismo minuto, una y otra vez. 2:13. Y frente al televisor, de espaldas a mí. Una figura encorvada. Mojada. Sollozando. No podía moverme. Mi garganta se secó. Un crujido leve, como el de huesos al torcerse, salió de su cuello cuando comenzó a girar la cabeza hacia mí, sin mover el cuerpo. La cabeza giró con un chirrido seco, como ramas rompiéndose al mismo tiempo. No debía ser posible. El cuello torcido en un ángulo grotesco. Los cabellos largos, negros, chorreados, colgaban como sogas podridas. No podía verle el rostro, pero su respiración era clara. Irregular. Agitada. Molesta. Entonces habló. ¿Por qué viste el vídeo? No fue un susurro. No fue un lamento. Fue como si cientos de voces se atropellaran saliendo de una garganta que ya no era humana. Cada palabra se sentía como un cuchillo oxidado raspando los huesos desde adentro. Y en ese momento, lo juro, mi cuerpo dejó de responder. Las piernas no me obedecían. Quería correr. Quería gritar. Pero estaba atrapado, como si el aire se hubiera vuelto espeso, pegajoso,
imposible de atravesar. Ella se levantó. No caminó. Flotó apenas unos centímetros del suelo. Y al girar completamente hacia mí, la vi. La misma cara que había mirado a la cámara. La misma sonrisa. Pero esta vez, sus ojos sí estaban ahí. O al menos, eso pensé. Porque lo que tenían las cuencas eran dos figuras diminutas. Dos niños. Vivos. Uno intentaba golpear el cristal invisible desde adentro. El otro solo lloraba. Sus gritos estaban ahogados en el mismo lamento que llenó mi casa segundos después. Un sonido agudo, espeluznante, como si el alma de todos los muertos del mundo hubieran gritado al unísono. El televisor explotó. Literalmente. Cristales salieron disparados y la pantalla se apagó. La figura desapareció. Me arrastré hasta mi habitación, temblando, con el pecho en llamas y las manos sangrando. Tomé el teléfono. Marqué a mi hermano. No respondió. Llamé otra vez. Y otra. Hasta que alguien contestó. Pero no era su voz. Era ella. No debiste mirar el minuto 2:13, ahora él está conmigo. Desde entonces, el vídeo aparece solo. En mi celular. En mi laptop. Hasta una vez se proyectó en el reflejo del microondas. Siempre a las 2:13. Y cada vez, la imagen cambia. Esta madrugada, algo nuevo sucedió. Una notificación emergió en la pantalla, nuevo archivo recibido de desconocido. Al abrirlo, no era la cámara 4. Era una grabación de mi propia sala. Tomada desde dentro de mi casa. Y la figura. Ya no estaba frente al televisor. Estaba detrás de mí. No dormí esa noche. No pude. Pasé horas sentado en una esquina de mi cuarto, con la espalda contra la pared y un cuchillo en la mano. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido de la casa era un eco de su risa rota. Pero lo más perturbador fue que nunca me di cuenta cuando empecé a llorar. Lágrimas silenciosas. Frías. Incontrolables. Como si mi cuerpo recordara algo que mi mente aún no quería aceptar. Al amanecer, decidí buscar respuestas. Fui a la tienda donde trabajaba mi hermano. La encontré cerrada, con cinta policial. Una vecina me dijo que hubo un incidente. El encargado nocturno había desaparecido sin dejar rastro. Solo encontraron sangre en la bodega y un crucifijo oxidado doblado en dos, como si algo lo hubiera aplastado desde adentro. Pregunté por los vídeos de seguridad. Me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que el sistema nunca había funcionado correctamente, que solo eran cámaras falsas para espantar ladrones. Me congelé. Porque yo vi ese vídeo. Yo lo edité. Lo reproduje. Lo viví. De vuelta en casa, revisé todo. Busqué el archivo. Ya no estaba. Mi computadora, formateada. El historial, borrado. Incluso el disco duro externo donde lo había guardado parecía nuevo, vacío, limpio. Como si nunca hubiera contenido nada. Pero entonces, cuando estaba a punto de convencerme de que todo había sido una pesadilla, noté algo nuevo en la bandeja de entrada de mi correo. Un mensaje sin asunto. Sin remitente. Solo una línea. Ahora tú lloras por ellos. Y un archivo adjunto. Lo abrí. Era un clip de mí mismo, dormido. La cámara estaba en mi cuarto. Justo frente a la cama. Yo estaba inmóvil. Con el rostro bañado en lágrimas. Pero había algo más. Al fondo. Detrás de la puerta entreabierta, ella. Observándome. Sin moverse. Sin parpadear.
sonriendo. Esa noche fue la última vez que vi mi reflejo normal. Desde entonces, el espejo me devuelve otra cara. Ojeras hundidas. Labios temblorosos. Y unos ojos que, ya no son míos. A veces los noto moverse, aunque yo esté quieto. A veces escucho voces que susurran desde la cañería. Y a veces, veo a los niños. Dentro de mis ojos. Golpeando. Llorando. Pidiendo que los deje salir. Y ahora tú. Sí, tú. Estás escuchando mi historia. Tal vez creas que estás a salvo porque solo fue un relato. Una historia más en internet. Pero dime algo. ¿Estás seguro de que en este momento no hay una cámara apuntándote, justo detrás? Revisa. Te espero. Ya es tarde. Ya viste el minuto 2:13. Y ella. Nunca olvida. Hay algo en el agua. No puedo dejar de pensar en ello, ni un solo día desde esa noche. Si me sigues escuchando, te advierto que podría cambiarte la vida para siempre, aunque no lo quieras. Tal vez ya es tarde para ti. Lo que voy a contarte te arrancará la tranquilidad, porque estoy seguro de que no podrás dejar de pensar en lo que te voy a revelar. No quiero que lo creas, ni quiero que lo investigues. Mejor que no. No tienes idea de lo que se oculta en esos oscuros reflejos. El río donde aparece la Llorona, o al menos así lo llaman en mi pueblo. Siempre pensé que era solo una leyenda, algo que las abuelas contaban para asustarnos, un cuento barato para que los niños no salieran de noche. Pero todo cambió una madrugada, cuando la niebla se comió la orilla y el aire se tornó espeso, como si el río mismo intentara respirar. Recuerdo cómo la humedad del aire se metió bajo mi piel, como si la atmósfera estuviera presionando sobre mi pecho. Estaba solo, como siempre, sentado en mi coche estacionado en la vieja carretera que bordea el río. A esa hora, el mundo parece encogerse, como si todo se detuviera, como si el tiempo tuviera miedo de pasar. Pensé que tal vez era solo la soledad jugando conmigo, pero algo me decía que no debía moverme. Algo estaba ahí, esperándome. Vi el primer reflejo. No estaba seguro de si era un sueño o si realmente lo había visto, pero las luces del coche lo hicieron brillar por un instante, una figura, difusa, más allá de la orilla, en el agua. Moviéndose como si caminara, como si estuviera bajo el agua. Pero no estaba en la superficie. Estaba dentro, de alguna forma, deformada, torcida, como una sombra intentando escapar de su propio cuerpo. Y entonces, lo escuché. Un llanto. Bajo, casi imperceptible, como si viniera de dentro del río, de las mismas entrañas de la tierra. No era un sonido de dolor, no era tristeza, era algo mucho peor. Era un grito de desesperación, de alguien atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El llanto se fue intensificando. Mis manos temblaron en el volante. Y, de repente, el agua comenzó a moverse. No como suele hacerlo un río, no de forma natural, sino como si algo lo estuviera arrastrando. Yo lo vi. Vi cómo la corriente se rompía, como la superficie del agua vibraba, como si una fuerza invisible estuviera buscando algo. O alguien. No sé cuánto tiempo pasó. El miedo me congeló. Pero antes de que pudiera reaccionar, vi algo que me hizo gritar sin control. En la orilla, más cerca de lo que creí que era posible. Una cara. Una cara empapada, cubierta de lodo y agua, pero algo no estaba bien. Algo estaba completamente distorsionado. Y era imposible mirarla y no entender que no estaba viva. La Llorona. Justo cuando creí que iba a perder la razón, la cara desapareció en el agua. Y el llanto dejó de oírse. Pero algo estaba conmigo. Sentí que ya no estaba solo. Algo me observaba desde la oscuridad.
Algo que no puedo explicar. Y entonces, la voz volvió. Esta vez, fue un susurro, directo en mi oído: te estoy esperando. La voz no me dejó en paz. No se fue. Cuando intenté encender el coche, el motor se apagó. Intenté varias veces, con las manos sudadas, mi corazón golpeando como un tambor en mi pecho, pero nada. El motor murió una y otra vez. Sentí un sudor frío bajando por mi espalda, y aunque estaba dentro de mi vehículo, una sensación indescriptible me invadió, la certeza de que ya no estaba a salvo. Algo me observaba, algo me acechaba desde la oscuridad de la orilla, algo que no era humano. Algo que había estado esperando durante mucho más tiempo que yo. Volví la vista al río. En la neblina, las sombras parecían moverse con voluntad propia. La corriente fluía lentamente, pero había algo inusual, algo inquietante. El agua se agitaba como si estuviera respirando, y el reflejo de las luces del coche sobre la superficie del río se distorsionaba, como si fuera incapaz de sostenerse en su propia forma. No podía quitarme la sensación de que no estaba mirando solo agua. Estaba mirando algo más, algo que estaba más allá de lo que podía entender. De pronto, el llanto volvió, pero esta vez, estaba más cerca. Como si estuviera justo frente a mí, como si una figura se acercara rápidamente a través de la niebla. Sentí mi respiración volverse pesada, el aire denso, como si no pudiera tragarlo. Fue entonces cuando vi algo que nunca podré olvidar: en medio de la neblina, una figura apareció de golpe. Era una mujer. O lo que quedaba de ella. Su silueta era fantasmal, sus ropas rasgadas, flotando como si no tocara el suelo. El rostro, hundido en sombras, no podía distinguirlo bien, pero algo en esa expresión me heló la sangre. Sabía que no debía mirarla, que si lo hacía, algo se rompería dentro de mí, algo que no podría recomponer. Pero mis ojos no podían apartarse. La figura se movió, flotando lentamente hacia el agua, como si no le importara la tierra, como si la gravedad ya no tuviera poder sobre ella. Mi pulso era un tambor sordo en mis oídos, mi mente luchaba contra una vorágine de pensamientos. Esto no puede ser real, no puede ser real, me repetía, pero mis ojos no mentían. La figura, ahora más cercana, estaba parada justo en la orilla del río. Sus ojos brillaban con una luz anaranjada, o al menos eso creí ver. O tal vez, solo tal vez, lo estaba imaginando. Pero en ese momento, las aguas comenzaron a agitarse nuevamente, más violentamente que antes. Fue un movimiento súbito, como un latigazo. Un remolino apareció en el centro del río, girando con una fuerza sobrenatural. Y en el instante en que la mujer levantó su rostro hacia el cielo, el agua se tragó el sonido del llanto, convirtiéndolo en algo espantoso, como un lamento profundo, como si el río mismo estuviera llorando. Un grito. Aullante. Desgarrador. Me cubrió por completo, y pude sentir como mi cuerpo se tensaba, como el aire me faltaba. Pero lo peor fue cuando la mujer comenzó a caminar hacia el agua. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. Te estoy esperando, dijo de nuevo. Su voz estaba en mi cabeza, en mi alma. Era la misma voz que había escuchado antes, pero ahora, no provenía del río. Provenía de adentro de mí. La figura desapareció en las aguas oscuras, y con su partida, el silencio se hizo más pesado. Podía escuchar mi respiración, como un ruido sordo que me atormentaba. Pero algo cambió. El coche ya no estaba muerto. El motor arrancó con un rugido bajo, como si algo lo hubiera forzado a encenderse. Mi pie pisó el acelerador sin pensar, y el coche comenzó a avanzar. Pero no podía mirar atrás. Sabía que si lo hacía, algo mucho peor me esperaría. Con el vehículo acelerando, sentí una presencia detrás de mí. No miré. No quería saber qué era. Solo aceleré más, dejando atrás la orilla, dejando atrás el río. Y, por un segundo, pensé que tal vez, solo tal vez, lo había imaginado todo. Pero entonces, la voz volvió, más cerca que nunca,
susurrando directamente en mi oído, como si estuviera justo a mi lado. No has escapado. Y fue en ese momento cuando entendí que no había escape. Nunca lo hubo. La Llorona no necesita estar en el agua para alcanzarte. Ya está dentro de tu mente, y nunca te dejará ir. No me detuve, seguí conduciendo como un autómata, con las manos rígidas en el volante, los ojos fijos en la carretera. Pero la oscuridad me rodeaba, como si el mundo entero se hubiera sumido en un pozo sin fin. El sonido del motor y mis respiraciones entrecortadas se mezclaban con un murmullo que no dejaba de crecer. No has escapado. Esa voz, esa horrible voz, siguió susurrando en mis oídos. Intenté poner en mi mente cualquier otro pensamiento, cualquier cosa que me distrajera, pero todo lo que veía era el agua moviéndose, el agua reflejando esa figura. No pude evitarlo, volví a mirar al espejo retrovisor. Ahí estaba, justo detrás de mí, un rostro. El mismo rostro. El rostro de la mujer, pero ahora, era distinto. Más cerca, más real, y lo peor de todo, más enojado. Su piel parecía descomponerse, sus ojos completamente negros, como dos pozos vacíos, y su boca se abrió de una forma imposible, dejando escapar un alarido que me perforó los tímpanos. Un golpe. El coche dio un brinco, y el volante se desvió hacia la derecha. Con un esfuerzo casi sobrenatural, lo volví a encaminar, pero sentí como algo me estaba llevando, como si mi mente ya no estuviera conectada con mi cuerpo. Algo estaba empujando mis pensamientos, me arrastraba hacia el abismo. Miré a través del parabrisas, la carretera se torcía hacia un lado, y el horizonte parecía doblarse, como si la realidad misma estuviera desintegrándose. Y fue entonces, cuando vi el río. Pero no estaba donde debería. Estaba, sobre mí. El agua, oscura y espesa, caía del cielo como lluvia negra. En cada gota, vi el reflejo de la mujer. Y en cada gota, me vio a mí. Ella estaba dentro de mí. No podía librarme de su mirada. El coche comenzó a moverse de nuevo por su cuenta, y la carretera se desvaneció, fundiéndose con la niebla espesa que se arremolinaba en el aire. Ya no hay escape. Al mirar al frente, vi el puente. Pero no era un puente normal. Era un puente cubierto de lodo, con las sombras de árboles torcidos colgando como dedos largos, retorcidos, que parecían intentar arrastrarme hacia su interior. El vehículo se acercó lentamente al borde, y vi como el agua debajo comenzaba a burbujear. El murmullo de la mujer se convirtió en un canto extraño, y las luces del coche parpadearon, haciendo que la realidad se distorsionara aún más. Sentí que el coche comenzaba a volar, y lo peor de todo, no podía recordar cómo había llegado ahí. En ese instante, todo se detuvo. El coche quedó suspendido, flotando en medio del aire, como si estuviera atrapado en una telaraña invisible. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a explotar, pero lo peor no era el miedo, lo peor era lo que sentí después. Vi la cara de la mujer, ahora en el interior del coche, justo frente a mí. Su boca estaba abierta, y sus ojos negros me penetraban con una intensidad que me hacía pensar que no era una persona, que no había sido nunca una persona. Y entonces, supe lo que había sucedido. El río no era solo agua. El río, era el paso hacia otro lugar. Un lugar que ya no tenía forma, que se alimentaba del alma de los que se acercaban demasiado. La Llorona no estaba buscando venganza. No era un espíritu atrapado por su dolor. No. Ella era la entrada, la puerta que se abre cuando uno se pierde demasiado en la oscuridad. Y yo ya no estaba en el mundo que conocía. La mujer sonrió, una sonrisa grotesca, como si todo fuera una broma macabra. Y en ese instante, todo el coche comenzó a hundirse en el agua. Pero no el agua de un río. Era algo mucho peor. Era algo sin fondo. Algo que me tragaba sin piedad. La última imagen que tuve fue la suya, esa sonrisa torcida, esa mirada vacía, y luego, todo se apagó. No sé cuánto tiempo pasó.
Tal vez horas, tal vez años. Cuando finalmente desperté, me encontraba en una habitación oscura, y mi cuerpo estaba completamente rígido, como si el tiempo se hubiera detenido para mí. Miré alrededor, buscando una salida, pero no había puertas. Solo paredes de agua. Y entonces escuché el susurro de nuevo. Era su voz, más cercana que nunca, como si estuviera respirando en mi oído. Te dije que te estaba esperando. Intenté gritar, pero no pude. Mi voz no existía. Ya no podía moverme. No podía escapar. Porque ya había cruzado al otro lado, y lo peor de todo, es que ahora, era parte de la leyenda. Ya no había vuelta atrás. Ya estaba atrapado en ese río, para siempre. Y tú, que me escuchas, tienes algo que no puedo recuperar, tiempo. Aún puedes escapar. Pero si alguna vez escuchas el llanto en la distancia, si alguna vez ves una sombra en el agua, no mires atrás. Porque ella te está esperando. Y ahora que ya conoces sus historias, la verdadera pregunta es: ¿escuchaste algo mientras veías este vídeo? Dicen que hablar de ella es invocarla. Y que quienes se burlan no dudan. Son los primeros en escuchar su llanto cuando cae la medianoche. Si aún estás aquí, es porque algo dentro de ti no puede apartar la mirada de lo prohibido. Así que suscríbete, antes de que el silencio sea lo último que escuches. Déjanos tu comentario. ¿Crees en ella, o ya la has visto? Y si aún tienes valor, mira este otro vídeo, que esconde una historia que ni los más escépticos han podido ignorar. Porque cuando ella llora, algo en el mundo muere con ella. Y tú, podrías ser el próximo. No digas su nombre en voz alta.